Cantar es alucinante, hacer música es alucinante. Cantar con otras personas, hacer música es que te pone en trance. Y yo creo que la mezcla de cantar y dirigir, que es completamente diferente porque expresas tus ideas a través de un equipo, trabajar en equipo es maravilloso, delegar cosas y que todo el mundo aporte a una idea común, pero la inmediatez del canto y de la interpretación, eso es impagable. No he hecho la gran carrera tipo Montserrat Caballé en absoluto, pero he hecho muchísimos conciertos, me he recorrido el mundo cantando y bueno, es algo que para mí es uno de mis maletas y de mis tesoros. ¿Cómo definiría mi teatro? Pues qué difícil desde dentro definir mi teatro. Yo creo que es un teatro, mira, poco pretencioso porque me espanta. Intenta ser ágil porque me espanta el aburrimiento también en el público. Sin prejuicios, sin ideas preconcebidas. Intenta ser fiel, pero no necesariamente literal. Y eso es lo que intento. Si lo consigo, pues ahí está el trabajo. Es un teatro sin prejuicios y eso a veces confunde. Confunde porque mezclo cosas o porque hago una cosa que luego no tiene nada que ver con lo siguiente que hago. Pero trata de ser sencillo y natural. Mi formación, aunque yo cuando estaba estudiando no lo veía, no lo visualizaba, al final ha sido fundamental. Yo empecé estudiando filología alemana en Madrid, había hecho algo de cine o estaba haciendo un poquito de cine con mi hermana, Itziar Bollain. Y entonces empecé a estudiar canto. Al acabar filología alemana, porque yo soy muy cabezota, lo que empiezo lo acabo, pues decido irme a Alemania a seguir estudiando canto. Entonces, con ese conocimiento del idioma y de la cultura, yo me integro de una manera muy especial en la Escuela de Berlín. Una antigua escuela del Este con todo el profesorado del Este, menos algún que otro americano. Y yo seguía formándome como cantante. Pero en esa escuela, donde yo me estaba formando como cantante en Berlín, existía la especialidad de dirección escénica de ópera. Una especialidad que sigue sin existir en España, o sea Y entonces yo empiezo a hacer de conejillo de indias como cantante para los alumnos de dirección. Y me lo paso. No solo me lo paso, se lo pasan ellos, porque yo estoy todo el rato improvisando y proponiendo cosas. Hasta tal punto que cuando acabo mi carrera de canto digo, pero es que qué divertido ponerse al otro lado. Entonces acabo la carrera de canto y reingreso para disgusto de mi profesor de canto, porque saqué muy buena nota en canto y él pensaba que yo ya me lanzaba por ahí. Sigo cantando, buscándome la vida de soprano, y reingreso para estudiar dirección de escena. Es una formación fundamental. Primero, como músico, yo creo que soy muy musical montando, o sea, es muy coreográfico. Yo voy a la partitura, aunque dejo trabajar a los cantantes aportando ellos, hay cosas que están muy medidas y son muy musicales. No soporto el ruido cuando en ópera están cantando, o sea, no me gusta que caiga un objeto. Hay directores que quizá no tengan esa sensibilidad, yo sí, yo estoy oyendo todo el rato la música. Y la estancia en Alemania, claro, o sea, para empezar, es que descubro la dirección de escena. Yo es que no tenía ni idea de que ahí había un señor o señora que estaba dirigiendo aquello y que además había una idea detrás. En el año 99 yo estoy en Berlín, a media carrera de dirección de escena, bastante cortocircuitada porque no sé si soy cantante o quiero hacer dirección o qué quiero hacer, y entonces voy y pido una beca para la Academia de España en Roma, 6 meses, que es una lotería que te toca una vez en la vida, para desarrollar precisamente el concepto de la verbena de la paloma, que 2 años después monté en Berlín.
La Academia de España en Roma es un lugar mágico que te permite estar en un lugar increíble en el que solo te dedicas a tu trabajo artístico. Estás en contacto. Yo tenía muchas ganas de recontactar con artistas españoles porque llevaba ya, pues eso, 7 años en Alemania. Estaba un poco desconectada y me parecía una ocasión también para encontrarme en otro espacio con artistas españoles. Y bueno, fue una experiencia increíble, un regalo que aproveché y exprimí al máximo porque no paraba. Yo creo que cuando estás en el extranjero te vuelves más español todavía, porque además constantemente la gente te está preguntando, esto es español, y tú mismo haces una revisión de esto es español, esto es personal, esto es familiar, o sea, estás constantemente revisando lo español, pero porque te están confrontando, ¿no? Entonces, en ese contexto, claro, miras tu zarzuela, miras tu música y te alegras mucho de la joya. Y ya si la miras con la distancia de estar fuera, pues te das cuenta de que es valiosísimo, o sea, que es un teatro comercial en el mejor sentido de la palabra, que no tiene nada que envidiar a la opereta, que no tiene, con sus particularidades. Es una música que a mí me llega, que a mí me emociona, componer algún paso doble, o sea, también en determinada época parece que la zarzuela tenía como un tinte o un poso franquista, ¿no? Nunca la he mirado así, siempre la he escuchado como la música fabulosa que es, también sin ningún prejuicio, sin una mirada de superioridad y nada, y sí, la distancia te hace verla y ponerla más todavía en valor. Esta idea de que yo le doy una vuelta de tuerca a los clásicos o los modernizo ha sido haciendo una mirada hacia atrás, porque realmente esto no ha sido una idea preconcebida de esto lo tengo que actualizar. Me ha ido surgiendo así. Cada vez que he ido a montar algo, siempre me he hecho esa pregunta, esto hoy en día, ¿qué podría ser? ¿O cómo podría... ¿Quién podría ser este personaje? ¿Esto sigue pasando? ¿No sigue pasando? En general, como siempre he trabajado con grandes clásicos, los clásicos son clásicos porque todo lo que cuentan se mantiene. Entonces, desde La verbena de la paloma, que es una historia de celos y amor, y también un poco de clases sociales, son cosas que no pasan de moda. Entonces, siempre puedes ver una manera de entenderlo hoy en día. Yo creo que indispensable no es en absoluto. O sea, no hay nada indispensable ni, como te digo, es una idea preconcebida, es algo que ha ido surgiendo. Yo creo que, por Dios, que no todo sea actualizaciones, porque entonces se perderían muchas cosas. Yo lo que creo que sí que hay que hacer es tener un punto de vista al contar las historias. O sea, y eso es lo que yo he aprendido en mi formación en Alemania. Los montajes que se quedan en un historicismo bonito, o incluso lo que a mí menos me gusta es que se quedan en medio, un poco atemporales, a lo mejor que es un montaje con ritmo, pero que no tiene un punto de vista o que no tiene una idea o que no te hace mirar a un punto concreto de esa historia muchas veces contada, pues eso no es lo que yo he aprendido. Lo que yo he aprendido es tú tienes que tener un punto de vista. Esta historia, ¿cómo podemos volver a contarla? Hay veces que una modernización o una actualización pasa por poner móviles o por poner ropa de hoy en día. Yo creo que eso es solamente el aspecto. Realmente la modernización es ver lo más difícil y lo más divertido y apasionante en una obra es ¿esta obra de qué va? Me da igual que sea en el 18 o que sea ahora. ¿Qué está contando? ¿Cuál es la idea que está contando? Y si esa idea sigue vigente. Cada proyecto tiene una historia diferente detrás. Por ejemplo, las primeras zarzuelas que monté en Berlín, bueno, yo venía de estudiar canto allí, de estudiar dirección, de darme cuenta de que en el repertorio español yo era excelente,
Alemania es un país tremendamente competitivo y entonces descubres que, bueno, que para cantar Bach hay mucha gente que canta Bach y probablemente lo va a hacer mejor que tú, pero el repertorio español lo interpreto mucho y vivo de eso. Y cuando me voy a poner a hacer mi proyecto fin de carrera allí, que los alumnos tienen que hacer un montaje completo con producción y todo, pues me doy cuenta de que tenemos el mismo tesoro que en la parte musical cantada o sinfónica, lo que pasa es que yo cantaba, en el teatro musical español, y es algo que solo yo podía hacer, que solo yo podía entender teniendo ya pues, 7 u 8 años de vida en Alemania, como con 2 cabezas, ¿no? Esos proyectos surgieron allí porque era un lugar en el que yo podía contar mucho y aportar mucho. Otros proyectos surgen, por ejemplo, La Regenta, pues porque quería hacer un trabajo de texto, de adaptación teatral, porque vengo mucho de la música y el texto teatral no lo he trabajado como formación, y porque yo vivo en Berlín en ese momento y estoy acostumbrada a ver, ya no te digo versiones ni adaptaciones, de construcciones totalmente arrasadoras, pues de Madame Bovary, por ejemplo. Entonces, claro, yo estoy viendo eso y digo, nosotros todavía no hemos deconstruido La Regenta, ni siquiera la hemos adaptado, ni siquiera la hemos versionado. ¿A qué te refieres? Ana era explosiva en la cama. Creo que es suficiente. ¿Explosiva? ¿A ti qué te importa lo que se diga de ella? ¿Qué quieres decir cuando dices que tenía morbo? Digamos que tenía hambre atrasada. ¿Quieres decir que hasta entonces no había tenido sexo? Eres un miserable. No, un cobarde. Esto no se falta no al estoy respeto, llegando al momento, por favor, a su por sitio, favor. de ver esas imágenes. ¿Estás preparado? De verdad, no sé de qué me hablas. Y por fin ha llegado uno de los grandes momentos de la noche. El escándalo del año, la pareja del año. Álvaro Mesía, Ana Ozores, el adulterio del año. Luego surgió hacer una cosa sobre el exilio, fue casi un encargo, elegí Alberti, era el año Alberti, y me apeteció experimentar con bailarines. Acababa de hacer también un taller con Sasha Waltz, una mujer fascinante, y bueno, yo es que en realidad nunca he dicho, pues ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer lo otro. Si me dan a elegir y voy a hacer un género chico, pues elijo El manojo de rosas porque me parece fabulosa. O sea, tiene una música que a mí me llega al corazón, tiene una historia que no pasa de moda, habla del clasismo, se puede trasladar, pero también se puede dejar donde está. O sea, yo no he planificado. Lo que sí que he hecho es no tener prejuicios. Nunca. Cuando tuve a mis hijas, pues les contaba cuentos, entonces empecé a hacer infantiles, porque estaba en eso. O sea, también me he encontrado con condescendencia y superioridad, infantil y tal. Digo, bueno, yo es que he hecho el teatro infantil con los mismos profesionales de primera línea con los que he trabajado en teatro y con la misma dedicación, y me dejan las pestañas igual. Porque Marcelina lo que quiere es nadar. A Marcelina le entusiasma nadar. Vosotros seguro que sabéis nadar, ¿a que sí? Claro, y sin banquitos ni nada, ¿a que sí? Claro, pero Marcelina no. Entonces Marcelina se iba todos los días a la charca y se tiraba al agua. Pero claro, las gallinas no saben nadar, y entonces se iba al fondo y salía medio despeluchada y medio ahogada. Inspirado en los propios cuentos que les he ido contando a mis hijas, mi padre me contaba cuentos inventados todas las noches y yo hice lo mismo con mis hijas. Además era un poco de contraprograma, porque yo les contaba cuentos en los que había personajes femeninos, que por ejemplo una gallina, de ahí salió la gallina submarina que quería aprender a nadar, o princesas, pero princesas que les pasa de todo, siempre en un mundo mágico, pero que parte de la realidad, que camino al colegio hay una trampilla, la abres y apareces en otro lado. Y eso pues lo trasladé pues a mi trabajo, al teatro, y también con ganas de que los personajes sean femeninos, y los personajes femeninos sean valientes, atrevidos, tengan algo que decir, divertidas. Había mucho feminismo en esos montajes y mucho también tratar temas que a los niños les ocupan, porque hay veces que yo veía también mucho teatro infantil como madre que lleva a sus hijos a teatro infantil, que me parecía que no todos, hay teatro fabuloso, Ara Caladanza ha hecho cosas magníficas y mucha gente hace cosas magníficas, pero algunos me parecía como que no sabía muy bien exactamente qué tenía en la cabeza un niño. Y luego el público infantil es alucinante.
Si les gusta, les gusta, y si no, te la lían parda. Son súper participativos. Era una delicia tener, pues eso, 200 niños contestando, haciendo eco, verdaderamente romperte la cabeza para hacer un teatro participativo sin que se te desmanden, o cómo vuelves a meterlos en el redil, otra vez cantando, o otra vez con los mejores profesionales que he podido y con el mayor respeto. Y también me he encontrado a veces con un cierto paternalismo o conmiseración, como, pero eso es teatro infantil. No, teatro infantil hay que hacerlo muy bien, porque a lo mejor esos niños siguen yendo al teatro si no se aburren, y si les gusta, y si lo haces con cuidado. Son un público al que hay que tratar muy bien. Y si les gusta, te tratan a ti también muy bien. Eso sí, se acaba la función y ni aplauden. O sea, no tienen ningún tipo... Aplauden, pero porque están las profesoras, pero sin convencionalismos. Son geniales. Pues el duende hacía ¡ay! Y el eco hacía ¡ay! ¿Qué va a ser de mí? No, el eco no dijo eso, el eco dijo ¿qué va a ser de ti? Cuerpos deshabitados, sí, fue una obra muy experimental con música de José María Sánchez Verdú. También ordené las piezas musicales y le di sentido. Y los materiales escénicos eran muy interesantes, con fibra de vidrio. Los personajes llevaban unas especies de caperuzas que se metían dentro y había unos efectos visuales muy interesantes. Y había también unas planchas de silicona que movían como si fuera el mar, que sonaban, traslúcidos, que luego eran cuerdas. Bueno, ese trabajo fue muy experimental y muy bonito. También experimenté con danza. Yo siempre también daba clases de danza, me ganaba la vida y luego me iba en verano por ahí, pero danzas de animación, danzas del mundo. No tanto contemporánea, aunque siempre he bailado. Y bueno, pues ahí también con ayuda de los bailarines, ¿no? El pan, el tu reino, el pan, el pan, tu nombre, el pan, basta. Yo es que creo que el medio o qué tipo de obra, o si es de texto, o si es de... Lo importante es la historia. ¿Qué quieres contar con esto? Y eso sí me parece una responsabilidad, no montarla por montarla, sino, pues mira, esto es interesante contarlo por esto, por esto y por esto. El formato está al servicio de la historia. Y entonces, pues cada cosa ha tenido un origen y siempre guiado por la curiosidad, por la falta de prejuicios, un poco también por el arrojo, porque yo me tiraba a hacer cosas y ¿por qué no? ¿Y por qué no? Alguno me ha dicho alguna vez en la vida, ¿y tú por qué haces esto? Y yo digo, porque me da la gana y porque lo hago con rigor y no lo hago por hacer. O sea, y cada montaje tiene su porqué. Cuanto más peligro, es más grande el socorro. Salvador, Salvador, mira que el fin se ha salvado, soy tan feliz. Yo vuelvo a España paulatinamente, de hecho vuelvo y sigo teniendo allí mi piso y sigo teniendo allí mis impuestos, todo, o sea, no es una cosa de, bueno, pues ahora hago la maleta y me voy. Colaboro con la ECID, con la Agencia de Cooperación Internacional, en 2 proyectos. Llevo Cuerpos deshabitados por toda Latinoamérica, incorporándose en cada país actores y haciendo una cosa de cooperación cultural y a la vez montaje. Y al año siguiente, con Adiós Julián, estoy 2 meses en Argentina y 2 meses en Costa Rica, montándolo con gente de allí, con dinero de la ECID. Y en la ECID trabaja el que luego es mi marido. Entonces, en los papeleos y eso, pues nos enamoramos. Y yo llevo ya 11 años viviendo en Alemania, me canso de ser extranjera y empiezo a ser extranjera en España. Y entonces me enamoro y digo, pues es el momento. Y entonces todo sale rodado y vuelvo. Con los teatros del Canal es a través de Jorge Cuya, porque trabaja en ese momento para la ORCAM y la Comunidad de Madrid. Y hay una persona de la Comunidad de Madrid que va a Berlín, que ve lo que yo hago en Berlín y que le dice a Jorge que lo que yo hago es estupendo. Y lo primero que hacemos es Adiós Julián, cuando todavía Jorge no dirige los teatros del Canal. Después Jorge Cuya se atreve a inaugurar el Escorial con la Verbena de la Paloma. De hecho, la Verbena de la Paloma iba al escenario pequeño, pero una producción grande se cae y la carambola hace que pase al escenario grande.
Después se inauguran los teatros del Canal y Albert Boadella, quien yo no conocía, conoce mi verbena, le parece fabulosa y me pide que le haga de ayudante en la inauguración de los teatros del Canal, que él hace como un montaje teatral muy divertido que se llama Una noche en el Canal. Bueno, y entonces a partir de esas primeras colaboraciones, la verbena, Adiós Julián y Asistir, pues hago diferentes propuestas a lo largo de los años y siempre pues son muy receptivos y muy interesados en mi trabajo. A veces en coproducción, yo pidiendo subvenciones, otras veces produciendo el propio canal, bueno, ya diferentes fórmulas. El proceso creativo es divertidísimo para montar una obra, es lo mejor. Se empieza en total libertad, luego ya todo está lleno de condicionantes, tienes el dinero, no tienes el dinero, tienes la gente, te hacen caso, no te hacen caso, o sea, luego todo el trabajo en equipo es fascinante, pero es otro trabajo. Y el proceso creativo, por ejemplo, yo voy a montar, no sé, pues las bodas de Fígaro. Es una ópera que yo no voy a tocar el texto, porque es todo música. En general, las adaptaciones que hago, la música no la toco. O sea, en todo caso, intervengo en el texto. Y en todo caso, sumo música, en el caso de la zarzuela, pero la música la dejo intacta. Entonces, lo primero que hago es leer todo el libreto con un papel al lado y voy apuntando cualquier cosa que se me ocurra. Por ejemplo, qué chorrada, qué machista, cualquier cosa, todo vale, lo voy apuntando. Y después hago lo mismo escuchándola y entonces yo ya enseguida me empiezan a venir imágenes. Y en general me imagino, qué estarían haciendo los personajes. Y de repente surge una imagen, muchas veces a partir de esa imagen yo ya tengo todo el montaje, porque en general yo pienso en imágenes. O sea, yo debería haber estudiado otra carrera más, que sería escenografía, porque yo veo la escenografía. Luego, por supuesto, necesito de la colaboración, pero yo lo veo. La verbena la vi en un andamio, porque vi un andamio y digo, esto sería genial, porque están todos hablando unos con otros, uno arriba, otro abajo. Entonces yo veo la imagen y luego la analizo y digo, claro, ¿por qué se me ha ocurrido esto? Por esto y por esto y por esto. Pero es una cosa que sale espontánea. O no sé, o Bastián y Bastiana, y me imagino un columpio, ¿no? Y a partir del columpio surge el espacio y dónde estoy también, en qué época. La historia de Jarragas es muy curiosa. Empieza siendo una adaptación de la novela de Antonio Lozano, Jarraga, que significa en árabe los que queman, los que saltan el estrecho y se meten en pateras, queman los pasaportes o los rompen para que no les puedan devolver y no se sepa de dónde vienen. Ese es el título. Y es una novela policíaca de un marroquí que llega a Granada, que se mete en drogas, se mete en muchos problemas, novela negra, una novela muy bonita. Y entonces yo le propongo a José Luis Gómez de la Abadía hacer una adaptación de esa novela negra al teatro. Entonces empezamos a trabajar, yo estoy haciendo la adaptación y a mí me empieza a rechinar ya desde el principio, porque la novela de Antonio Lozano es muy bonita, pero es un señor de Canarias escribiendo sobre los marroquíes. Y yo soy una señora madrileña que voy a dirigir una adaptación sobre los marroquíes. Y entonces ya me parece que ¿qué hacemos nosotros hablando de ellos, ¿no? Y me empieza a rechinar. Hay algo por dentro que no me acaba de cuadrar, que me parece que tiene algo de teatro muy convencional o como antiguo, o no me convence. Y entonces estoy al habla con la Abadía. Yo iba a coproducir, o sea, yo ponía la mitad del presupuesto porque pedí una subvención. De manera que tenía bastante que decir en cómo era esto. Y entonces empezamos a hablar y descubro que los actores van a ser cantera de la Abadía, que yo probablemente no vaya a tener mucho que decir, y planteo mi duda sobre si deben de ser actores españoles o pueden ser marroquíes, con este espíritu transgresor que yo tengo, o simplemente de hacer las cosas con verdad. Total, no nos entendemos. Entonces yo había visto en Argentina, en aquella estancia, una obra maravillosa que se llama Mi mamá y mi tía,
que son la mamá y la tía de la directora, que cuentan su vida, proyectan fotos, y me pareció maravilloso, maravilloso. Entonces pensé, claro, a mí esto no me está cuadrando, porque yo soy una blanca hablando de los marroquíes, actores, o sea, todo esto no cuadra. ¿Por qué no hablan ellos? Y entonces les di la palabra a ellos. Fue un proceso de casting brutal, porque claro, encuentra gente que ha cruzado el estrecho en una patera o que encontré 4 marroquíes maravillosos. Hicimos muchas entrevistas, las grabé, las transcribí, le di forma en el que había proyecciones, sus trabajos. Hay uno que además es director de cine, entonces no lo era todavía. Otro había venido escondido en un barco, otro había venido en avión en reagrupación, pero luego había acabado igual en un centro de menores porque su padrastro le pegaba. O sea, unas historias alucinantes. Empieza un hombre a venir borracho, pues que se pegaba con nosotros, con la madre. Y así que un día también decidí de irme de casa de aquí, de mi madre, a buscar mi trabajo o algo así. ¿Y con cuántos años te fuiste de casa? Con los 13 años. Llevo una ropa encima de otra, porque cuando te metes abajo del camión hay rata y todo, pues te manchan la ropa entera. ¿Y qué más te llevaste de casa? Sí, un pañuelo de mi madre aquí atado para el polvo le recuerdo. ¿Pero les dijiste que te ibas? No dejé nada, porque si le digo eso no le deja ir. Yo no creo que haya que hacer siempre necesariamente crítica social. Yo creo que sí que hay que ser consciente de que si tomas la palabra, sea como sea, en teatro, en danza, en música, en un micrófono, en un discurso, en una boda, pues es mejor si dices algo, y si dices algo que aporte a la comunidad, que aporte al bien común, o que aporte al buen humor, o que aporte. La crítica es interesante, pero no siempre imprescindible. Como decía al principio, lo importante es contar algo. O sea, a veces también viene bien la frivolidad. O sea, yo es que no creo que haya que poner etiquetas. Si hay un momento denso en el que conviene frivolizar, pues se frivoliza. Pero también lo mismo, pues con un sentido, con una idea y con un mensaje. Yo no creo que haya que estar siempre machacando con la crítica social. Creo que hay que tener un contenido, a ser posible, inteligente. Ojalá fuera una niña terrible. Yo creo que soy más convencional que una niña terrible. La verbena de la Paloma es un montaje que tiene ya 20 años, que lo he repetido en un entorno académico y que sigue siendo moderno. Creo que el efecto verbena de la Paloma en su momento, que se enfadó mucha gente en el Escorial, luego se ha hecho en otros sitios y en general ha sido muy bien acogido. La gente de la profesión es un montaje que admira, que respeta. Gente para mí muy importante me han dicho que es la mejor verbena que han visto. Yo creo que el problema no es la verbena, el problema es que se han hecho muy pocas adaptaciones o versiones o nuevas visiones de la zarzuela. Se están haciendo muchas cosas muy interesantes, pero sigue siendo poco, sigue siendo poco. El público de la zarzuela es mayor y sigue queriendo escuchar el mismo cuento, sin que se lo toques mucho. Que lo pongas bonito, bien el vestuario, pero que no se toque mucho. Bueno, en aquel momento la crítica me dejó bastante triste, porque es un montaje muy divertido, muy lúdico, en absoluto, porque si yo hubiera querido transgredir y molestar, pues éxito total. Pero no era mi intención, en absoluto. ¿La crítica me afecta? Sí, hombre, claro, siempre quieres gustar, pero no puedes gustar a todo el mundo, efectivamente. Se ha superado mucho el complejo de textos obsoletos o de música obsoleta. Yo creo que en los últimos años, los últimos 20 años o ya desde hace mucho, el Teatro de la Zarzuela está haciendo unas producciones muy cuidadas, muy bonitas,
algunas incluso muy modernas. Hay gente como Paco Mir que ha hecho unos montajes deliciosos, Alfredo Sanzolo, un barberillo que es una joya. En fin, yo creo que ya no es un género polvoriento. Yo creo que podemos hacer más versiones, deberíamos hacer más cosas con él, porque es un género, sobre todo los grandes títulos, de todos conocidos. Entonces, cuando es un género nuevo, cuando es un rescate, pues a lo mejor dices, bueno, vamos a hacerlo lo más ajustado a como debía de ser entonces. Pero una vez títulos como La Verbena, como El Manojo, como, no sé, como Luisa Fernanda, son títulos muy, muy conocidos, se puede seguir indagando, investigando. Y yo creo que ya no es un género ni polvoriento ni antiguo, pero sí que tenemos que ver la manera de que el público se siga renovando. El buen teatro tiene su público, sea zarzuela o sea ballet o sea lo que sea. Yo creo que hay que hacerlo bien y siempre hay un público mayor en la zarzuela. Es decir, cuando la gente va envejeciendo, sigue yendo a la zarzuela, pero no es un público que se muere y ya está, sino que siempre hay un público mayor. Desde hace muchos años hay un público mayor. El teatro de la zarzuela tiene una ocupación del 90 y tantos %. Es decir, el género no se muere, porque siempre hay gente que envejecemos y seguimos viendo zarzuela. Entonces, yo creo que ni es un enfermo en coma, ni es un género polvoriento. Creo que hay que hacerlo bien, con buenos medios, con buenos directores y directoras, con buenos músicos, con buenos intérpretes y tomándosela en serio. La tarea de ser catedrática en la escuela de canto es una tarea fascinante. A veces te encuentras alumnos más antiguos que los señores que van al Teatro de la Zarzuela, los más antiguos de los que van. Y hay otros que no, que tienen mucha curiosidad pero en general yo echo de menos que vean más teatro. Echo de menos que vean más teatro de otro tipo, que no sea ópera. Y hay una mezcla, hay gente que no quiere cambiar nada en los montajes, que quiere hacerlo todo tal y como era, pero también hay muchos que tienen muchas ganas de interpretar y de dar una interpretación más actoral a lo que hacen. Digo que es fascinante porque en la interpretación cantando, el trabajo de construcción de un personaje y de la interpretación es totalmente diferente de la interpretación actoral. En la interpretación actoral hay un texto que hay que armar y en la interpretación cantada tú ya tienes en la música prácticamente todas las emociones. Tienes los silencios, tienes forte, piano y a veces yo digo que mi trabajo es romper escayola porque ellos ya vienen con una forma de hacerlo en el que no han pensado mucho en el texto, a veces sí, en general poco, y ya realmente su objetivo es cantarlo, poner la voz, y con todos esos matices está armada, digamos, la interpretación. En realidad nada más lejos, porque un aria cantada sin procesar el texto y sin decir lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Entonces es un trabajo fascinante de romper escayola y de ir a tratar de que digan ese texto como si fuera la primera vez, igual que un actor, y de que lo digan con organicidad, con verdad y que lo conecten con algo suyo. Yo ahora estoy muy centrada en la docencia y muy contenta, me permite seguir montando. Tenemos un teatro, tenemos orquesta, tenemos los medios modestos, pero para hacer las producciones más que suficientes. Tenemos que acabamos de sacar un máster de canción española y zarzuela, es decir, la escuela está haciendo mucho hincapié en la música española y para mí va en la línea con lo que he estado haciendo. Pues quiero seguir montando zarzuela, no solo en la escuela de canto, sino donde surja. Quiero seguir mezclando disciplinas, no sé si seguiré hasta los 70 años en la docencia, no tengo ni idea. En este momento me gusta muchísimo
me permite reflexionar sobre la comunicación, el canto y la veracidad, me permite transmitirles que aborden la lírica de una manera un poco menos convencional, del legado y de la herencia, que pesa, que todo lo que dicen tiene un sentido, un porqué, un para qué, si no el autor lo habría quitado. Que no canten nada de manera convencional y que lo hagan suyo, que lo conviertan en su discurso, siempre, digan lo que digan. Eso es lo que yo les intento transmitir, veracidad, organicidad y romper esos moldes que además vienen dados porque en el teatro no hay tantas grabaciones. Uno no se va a ver cómo ha hecho Hamlet menganito, pero uno sí se va a ver cómo ha cantado esto, este. O sea, está toda la discografía, todos los DVDs y hay mucha imitación. Y conseguir que hagan suyo lo que cantan es un trabajazo, pero cuando se consigue es maravilloso. Se fueron a temprano para ir a un río y remojar despacio. Yo siempre he partido de la curiosidad con los géneros y creo que efectivamente lo que nosotros hacemos, sea a través del canto, a través del teatro, del cine, es comunicar historias, comunicar, no hacer cosas estereotipadas o vacías o pretenciosas, comunicar. Dígeles quién soy.